La presentación esta se refiere a patologías, ¿no?, de deterioro, ¿no?, que está asociada a las redes de suelos naturales, como tenemos acá en la zona de llanura, y cuáles son esas políticas, ¿no?, de intervención. Bueno, el contenido está referido a la situación actual de los caminos de suelos naturales, patologías de deterioro asociadas a esta red, análisis de tipo de tránsito, de factores medioambientales, que son los factores que de alguna manera generan ese deterioro sobre estos suelos naturales, evaluación de esos suelos naturales y de aporte. Acá tenemos estos tipos de suelos de diferente clasificación. Cada suelo tiene una determinada clasificación y una determinada resistencia y densidad, y, bueno, y nosotros definimos la clasificación por un sistema de HRB. Caminos transitables y no transitables, solución condicional no permanente, o sea, nosotros estamos brindando con las técnicas de conservación un tipo de solución que es condicional, no es a largo plazo. Valoración, vamos a ver cómo se valora ese índice de estado de camino por sección. ¿Cuáles son las tareas de mantenimiento rutinario? ¿Cuáles son las de mantenimiento programado y de recuperación? Asignación de tareas en la red. Bueno, ese es un poco el contenido. Situación de los caminos naturales. Como se sabe, estos caminos generalmente son sometidos a erosiones, ¿no?, producto de la acción de tránsito, la erosión eólica, que de alguna manera afectan un poco el desnudo de los caminos naturales. Por ejemplo, tenemos tres tipos de erosión por su transporte. Tenemos suspensión, saltación y rodadura. Generalmente la saltación es la que mayor volumen hace de transporte de suelo, generando esos cordones que ustedes ven en un camino, donde esos cordones por el transporte por saltación se van cerca de las bordes de la máquina, y ahí empieza el crecimiento de la maleza, el crecimiento del pasto, y hace la retención, y ahí nos quedamos sin drenaje transversal. La erosión vial produce ese descenso de la rasante, ¿no?, motivado por la volatilidad de los suelos, ¿no? Y eso es una inversión de su perfil tipo. O sea, nosotros tenemos un perfil tipo en terrapleno, en el monte, pero esa erosión me va generando con el transcurso del tiempo una inversión, y sin la materialización de la cuneta, que son la capacidad, el escurrimiento que tenemos longitudinal, ¿no? Y después también las inadecuadas técnicas de operación. Muchas veces los operarios, no capacitados, hacen una técnica que no es la adecuada, que me permitan, a través de una técnica mejor, garantizar una transitabilidad sobre esa superficie en mejores condiciones y que sea más durable en el tiempo. Ven ahí algunas fotos: erosión vial, erosión por formación de cordones de suelo con pasto, y generalmente cuando se forma ese cordón en las formas laterales, el agua no tiene escurrimiento transversal, queda en la zona de camino, generando una inestabilidad con una saturación del suelo. Patologías. Hay varios tipos de patologías en los suelos naturales. Tenemos irregularidad longitudinal, tenemos deformaciones puntuales, generalmente son zonas de cárcava generadas en una zona puntual o en un bache puntual en un suelo natural. Abollamiento generado por el tránsito vehicular, por la inestabilidad del suelo, que el suelo que por ahí ya con una determinada cantidad de tránsito no puede soportar más tránsito. O sea, ahí hay que hacer una tarea de reconformación, cambiar el perfil tipo. Lomada tipo serrucho es muy común sobre estos suelos. Acá hay un suelo 2-4, generan esos tipos de serrucho que es producido por el viento y un poco también por el tránsito. Más se hacen estos nomás tipos de serrucho en suelos arenosos, ¿no?, y molenosos. Inversión altimétrica, como lo que vimos recientemente, como cambia lo que es el perfil, ¿no? Ya ahí nos estamos quedando sin drenaje transversal, ¿no? Escasa pendiente transversal. Si nosotros hacemos un camino con escasa pendiente transversal,
va a querer el agua, disminuye la capacidad portante del suelo. Cunetas colmadas, por ahí en esta foto que ustedes están viendo acá, por ahí no se requiere hacer una reconstrucción total, sino solamente hacer una limpieza en la cuneta. Muchas veces tenemos algunos accesos a parcelas privadas de productores, sin alcantarilla, y bueno, entonces el agua viene escurriendo desde arriba. Al no tener un acceso con alcantarilla genera una erosión hídrica aguas abajo. Acá también tenemos un acceso sin alcantarilla, no hay continuidad en lo que es el escurrimiento. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en barrio privado, por ejemplo, me acuerdo, donde el agua venía de ese camino que era un camino con rétulo, cortó y no había una alcantarilla transversal sobre el camino rural. Acá ustedes ven, seguramente la no presencia de una alcantarilla transversal ha generado esta situación de erosión hídrica, producto del escurrimiento de agua del camino lindero perpendicular al que se fue erosionado. Bueno, y eso, aguas abajo, al no tener esa alcantarilla transversal, también genera un problema sobre el camino, aguas abajo de la no presencia de alcantarilla, ¿no? Bien, también tenemos otros tipos de patología, abollamiento generado por la transitabilidad, por circulación, que muchas veces pasa con suelo con excesiva humedad, después de la lluvia, caminos sin pendiente transversal, sin la materialización de cunetas, sin la materialización de las costas longitudinales, caminos interfilados, deficiencia en su drenaje, inadecuadas técnicas de operación. Muchas veces vemos una doble cuneta, tenemos un cordón de suelo ahí que impide que el agua vaya a la cuneta que tiene un poco mayor capacidad de escurrimiento. Acceso de contratistas a parcelas rurales, muchas veces generan estos terraplenes de acceso sin la continuidad del escurrimiento. También alguien habló acá de que la provincia está llevando a cabo un programa de caminos con estabilización de suelo. También hay que conservar los caminos con estabilizados, ¿no? Tenemos erosiones por cárcava, taponamiento de alcantarillas, taponamiento de las cunetas. Bueno, habíamos hablado también de que tenemos que analizar los tipos de tránsito y los factores ambientales. En cuanto a los tránsitos, la composición que está compuesto estos caminos, ustedes saben que es muy heterogéneo. Tenemos vehículos agrícolas de diferentes dimensiones, estuvo en la charla anterior que se habló, camiones jaulas, cisternas, etcétera, ¿no? Estacionalidad en tema de tránsito, y sí, hoy varía según la época de cosecha con menor intensidad aquellos caminos que están más alejados de los núcleos urbanos y con mayor intensidad la convergencia de esos caminos me hace llegar a un centro poblado, ¿no? Esos caminos van a estar expuestos a una mayor transitabilidad o mayor tránsito, mayor carga sobre ese camino, ¿no? Las cargas son de tipo aleatorio, hay que ver cuál es la época de cosecha o la campaña de cosecha. También tenemos otras disposiciones para almacenamiento de los granos, por silo bolsa o centro de acopio. O sea, hay que tener en cuenta todos esos parámetros para poder planificar un sistema de gestión. Condiciones ambientales, las precipitaciones, hay que ver cómo es la forma, la intensidad, la distribución estival en todo el año, cuáles son los meses que mayor llueve, para hacer énfasis en esos meses. La humedad es el factor más importante que está asociado a las buenas prácticas conductivas. Trabajar con una humedad óptima en el suelo es trabajar eficientemente. Los vientos que actúan degradando, como dijimos, y la temperatura media mensual que está relacionada al mantenimiento de la humedad sobre el suelo. Bien, evaluación de suelos naturales y de aporte. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos tres grandes regiones: una región metralitoral, una región litoral este y una región litoral más al sur, en donde los tipos de suelo varían terriblemente, ¿no? Acá ustedes ven, esto es un suelo más arenoso, que está en la zona litoral prácticamente. También encontramos algo de suelo un poco más arcilloso, que es de clasificación A4, y el suelo A7
que es muy arcilloso, generalmente se encuentra en la zona litoral este de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, ¿qué digo con esto? Que la aptitud de los suelos, frente a las solitaciones, a las cargas, frecuencia de esas cargas, y agentes ambientales van a influir en el tipo y la periodicidad de esas intervenciones anuales de las tareas, las distintas tareas, ¿no? Entonces acá habíamos dicho, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires la podemos dividir en tres grandes regiones de los tipos de suelo. La zona A, región metalitoral, que son susceptibles a la erosión eólica, generan esa inversión de perfil, suelos de fácil volatilidad, generan inseguridad también en el tránsito hoy en día de la seguridad nacional, generan inseguridad por la propia volatilidad del suelo. Muchas veces uno cuando va con un vehículo utilitario atrás de un camión, es muy riesgoso poder pasar porque la volatilidad del camión, de los suelos, genera esa inseguridad para poder pasarlo, ¿no? La zona B son suelos más plásticos, retienen humedad y tienen un elevado ascenso por capilaridad porque son más finos, ¿no? Y los suelos más grandes, de grano más gruesos, se encuentran en la zona del litoral sur. Esto es una planilla de clasificación de suelos. Generalmente los suelos A1 son de mejor calidad, después siguen los suelos A3, A2, A4, A5, A6 y así son los de peor calidad para la infraestructura vial, ¿no? Entonces yo, por ahí, acá en la zona nuestra, la mitad litoral, o en la zona, por ejemplo, donde estamos ahora, en la zona de Junín, queremos una mitad suelo A2-4, y tenemos también suelo en una parte, para el lado de Rojas, un suelo un poco más arcilloso, puede ser un suelo A4. El suelo A4 aporta fricción, y el suelo A4 aporta cohesión. O sea, el mix, la mezcla de estos dos, me van a generar un suelo más estable. ¿Y por qué necesito esto? Por esto, porque para mejorar el abollamiento, o sea, para que no un camino se abolle tanto, si yo puedo mejorar con esos dos tipos de suelos, mezclándolos solamente en la calzada de armamiento, voy a mejorar la resistencia, que esto tratado con la resistencia al corte, ¿no? Que es igual a C, que es la cohesión, más N, que es el esfuerzo normal, que es la aplicación del eje, con la tangente de phi, que es phi es el ángulo de fricción. O sea, si yo mejoro la fricción y mejoro la cohesión, voy a mejorar las deformaciones del abollamiento. Esto lo quería un poco explicar porque si nosotros podemos conjugar ambos tipos de suelo, no siempre se da, pero si podemos utilizar con estos suelos que nosotros tenemos naturales y que los tenemos en la región, podemos mezclar ambos tipos de suelo, podemos mejorar su prestación a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Caminos transitables o intransitables? Bueno, esto es una mala práctica constructiva, un camino que no tiene obra básica, que no tiene cuneta. Sin obra básica, baja densificación, baja pendientes transversales, patología de abollamiento, no hay drenaje longitudinal. Y esto que ustedes ven acá es un camino con muy buena obra básica, que tiene una cota roja interesante, que tiene una flecha, que tiene pendientes transversales. Es un camino que se encuentra con elevada densificación, tiene un comportamiento con una masa de suelo cercana a la humedad óptima, la otra no, la otra va a estar sobresaturada, adecuadas pendientes transversales, hay drenaje longitudinal definido, hay una circulación segura y el camino es más estable. Solución condicional, no permanente. Habíamos hablado que este tipo de conservaciones es condicional, o sea, no es que vamos a estabilizar un camino que va a durar para toda la vida, sino que hay algunos tipos de técnica que lo que busca es mejorar toda la parte geométrica, elevar la rasante, alejarla del nivel de las aguas medias que tenemos muchas veces en la cuneta, por ahí mezclando algún tipo de suelo, pero el objetivo es mejorar las características geométricas y superficiales, de manera que con un adecuado manejo, tratamiento del suelo y adecuadas técnicas de operación, podemos asegurar una estructura estable y más saneada. El camino tiene que estar saneado. Ahí tiene lo que tenemos que garantizar siempre en un camino, un perfil transversal, que la pendiente calzada tiene que estar entre 3 a 5%, va a depender del tipo de suelo. Pendiente de máquina de 4 a 6%,
Bueno, algunas taludes internos, drenaje longitudinal mínimo o taludes externos, ¿no? Se mejora el índice de transitabilidad y el periodo de funcionalidad del camino con la ejecución de buenas prácticas constructivas. Bueno, esta tabla se fue confeccionada en el manual de la Asociación Argentina de Carreteras, un nuevo manual, donde me ha tocado también trabajar sobre cómo podemos valorar el índice de estado, no de un camino, sino porque el camino tiene diferentes secciones, sectores. Por ejemplo, el camino, el 129 va del camino 1 al camino 2. O sea, podemos, a través de una evaluación somera, con un inspector de detector vial que pueda recorrer el camino, y con una imagen comparativa puede establecer el estado, el tipo de deterioro que tiene, valorar sobre esa imagen, que es una imagen comparativa, una valoración cualitativa, y esa valoración cualitativa, que puede ser muy buena, baja, media, alta, de acuerdo a cada tipo de deterioro, tener asignado una valoración cuantitativa. Tenemos también el índice de deterioro que va a salir un promedio ponderado y el tipo de intervención de acuerdo al índice de estado de camino. Ustedes ven acá la imagen comparativa, el estado de cada imagen comparativa, los tipos de deterioro, irregularidades longitudinales, deformaciones de la calzada, abollamiento, todas las patologías que hemos visto, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico, por ejemplo, si yo hago sobre una sección de un camino, veo la irregularidad longitudinal media, deformaciones localizadas media, abollamiento alto, o sea, por cada valoración cualitativa se asigna automáticamente una valoración cuantitativa. Y ahí tengo un deterioro promedio del sector de ese camino. Entonces, en este caso me dio 5,3 o 5,1. Entonces, bueno. Y el tipo de intervención que requiere esa sección de camino, con ese deterioro promedio, es muy perfilado con extracción lateral, ¿no? O sea, si me hubiera dado un valor de índice de estado de 3, por ejemplo, ya tendríamos que ir a un reacondicionamiento total del camino. Pero es una simple tabla con una imagen comparativa, en donde uno puede valorar y con esa valoración determinar qué tipo de intervención plurianual uno tiene que ejecutar sobre esa sección de camino. Bueno, el tipo de tarea de mantenimiento rutinario. Tenemos, dijimos, el licitado de 3 octos, estas 2 fotografías me mandan eso, estas 3 fotografías. Entonces podemos asignar una reconstrucción con la extracción lateral, porque está entre índice de estado, está entre 1 y 4. El ancho de intervención para hacer esta tarea incluye todo lo que es la cuneta, todo lo que es la máquina y la calzada, el rodamiento. Entonces esta tarea requiere recomponer todo el perfil tipo que se ha invertido por cuestiones de tránsito, alguna erosión, pasarlo a un tipo de terraplén. Este tipo de tarea va a permitir establecer las flechas, las pendientes transversales y aumentar la sección de las cunetas, ¿no? O la capacidad de crecimiento de las cunetas, ¿no? La rasante tiene que ser ligeramente superior, en lo posible, a los terrenos linderos. Generalmente interviene sobre suelo de primero a segundo horizonte, suelo mezclado para que tenga una mejor estabilidad. Y se realiza generalmente en época de seca, aprovechar porque en esa época de seca todo el sistema, el perfil de obra básica con las cunetas se encuentra con baja humedad para poder ejecutar esa tarea, ¿no? Otro tipo de tareas de mantenimiento rutinario. Con esa imagen uno puede asignar un índice de estado en función de los tipos de deterioro. Es el perfilado liviano con la extracción lateral, que se puede hacer con una motorineadora, se puede hacer con una niveladora de grasa también. El ancho de intervención es 11 metros. O sea, se trabaja para garantizar las pendientes transversales, no solamente en calzada en máquina, se limita solamente al ancho de obra básica, restablece esa flecha y mejora
mejores prestaciones cuando se trabaja con suelo cercana, con un suelo con humedad cercana a la humedad óptima, ¿no? Y el otro, cuando el índice de estado tiene 6,5, es con un simple arrabasto que se ha utilizado no solamente en Junín, se ha utilizado en la zona de mucha zona lindera, acá en Arenales también, que es impulsado, traccionado por un tractor bajo costo operativo, que se llega al perfil, el perfilado sin extracción lateral, solamente se limita al ancho de la cabezada, no restablece flecha, se utiliza para eliminar abollamiento cuando se generan en circulación posterior a las precipitaciones, ¿no? Se mejora la irregularidad longitudinal y el confort al usuario, al productor. Como dijimos, no garantiza una pendiente transversal, sino que en un momento hay que trabajar con un perfilado con extracción para restablecer la flecha y se realiza sobre superficie húmeda. Otro tipo de mantenimiento rutinario, desmalezamiento y corte de pasto. Es importante, si un camino está en buenas condiciones, poder realizar el corte de pasto sobre las banquinas, no solamente en banquinas, sino también en calzadas sobre algunos caminos terciarios, en la cual se justifica por ahí hacer toda una intervención de un perfilado si el camino está bien, tiene su garantización, su perfil de obra básica, solamente con un corte de pasto podemos restablecer la circulación, ¿no? Y esto es bueno también porque el corte de pasto no genera volatilidad de los suelos, no genera ese polvo, ese levantamiento del polvo. También lo que es rutinario dentro de este tipo de tareas es la limpieza de las alcantarillas. Muchas veces las alcantarillas se encuentran enmangadas por la propia sedimentación, el transporte de suelo fino, o también por las mismas tareas de los operarios, donde cuando hacen las intervenciones de perfilados, muchas veces se cae el suelo sobre el sector de la alcantarilla cuando levantan la cuchilla, ¿no? Y también para limpiar todo lo que son las cunetas. Reposición de caños, también cuando muchas veces encontramos con poca escasez de tapada, entonces hay que reponer esos caños con la alcantarilla. Lo que es ahora la parte programada de recuperación. Se ejecutan para realizar la simulación en forma condicional también. Son tareas que mediante las conservaciones rutinarias no se alcanzan, o sea, necesitamos de otro tipo de tareas que son más programadas, más que se enfocan más en estudios técnicos, en estudios de ingeniería, ¿no? Y están dadas por la limpieza y balizamiento en zona de camino, construcción de terraplenes con compactación especial. Acá se habló de un GIS, es importante clasificarlo solo de camino o en un laboratorio de obra. Es insignificante lo que es el costo para poder invertirlo, ¿no? Yo necesito ese laboratorio para poder hacer los estudios de suelo y después controlar la compactación. Bien, acá hay un camino que tiene un terraplén, por eso hay que controlar las capas de terraplén. Eso se realiza con un laboratorio, con personal calificado, idóneo en el tema. Y acá quería comentar que también se requiere de estudio de técnicas ingenieriles porque para compactar un terraplén yo necesito hacer algunos ensayos previos de estos suelos que están acá, de compactación, y después verificar en el tramo si cumple o no cumple con las exigencias. Esto, cuando hacemos un terraplén importante, sobre una razón de que se vino abajo, ¿no? Y lo que quiero comentar acá también es, ahí tienen una curva de densidad-humedad, o sea, un suelo que va, a medida que va teniendo más humedad, se va compactando mejor hasta llegar a la óptima, cuando el suelo se sobresatura en la masa del suelo. Y ustedes saben bien que las presiones dentro del agua sobre el suelo que ejercen, eso puede compactar más y la densidad baja, ¿no? El trabajo de una motoniveladora, ustedes ven ahí, el tractor, no lo compacta. Por eso hablamos de tareas condicionales. O sea, cuando se ejecuta una tarea de perfilado, de reconstrucción, al suelo, a la masa del suelo del camino, lo deja con una densidad muy baja. Y después el tránsito compacta, generando las primeras pisadas,
un inicio de algún abollamiento, pero si nosotros logramos por un terraplén determinados en una sección que queremos transitar y darle tránsito de la condicional, que con el mantenimiento rutinario no lo podemos hacer, están las compactaciones, sea pata de cabra o liso, neumático, de acuerdo al tipo de suelo que se quiera compactar, podemos alcanzar una densidad mucho mayor y con eso un valor soporte, una resistencia mucho mayor. Ahí ustedes ven los diferentes tipos de equipamiento que hay para hacer los controles, un densímetro nuclear, hay un TCP, otro para medir densidad con el momento de cono de arena, o hay un equipo también MLW para medir módulo. Programado de recuperación. Como decía Vigilio Rastelli, es importante delimitar cuáles son las zonas de su cuenca de aporte sobre cada zona, sobre cada región, para evaluar y ver cuál es el sentido y dirección de descubrimiento, que para la dirección está determinada muchas veces por la dirección de la cuneta, pero el sentido que dónde tenemos que llevar el agua, dónde vamos a poner la alcantarilla. Muchas veces hemos visto generar algunos terraplenes indiscriminados, que eso, como se habló en la charla anterior, en que Rastelli genera un trabasamiento de cuenca. El terraplén de un camino, si no está asociado a un estudio de ingeniería, un estudio técnico, genera un trabasamiento, puede generar un trabasamiento de cuenca, y si a su vez no se le pone la alcantarilla también, la alcantarilla adecuada. Construcción de nueva alcantarilla para aumentar la nueva capacidad de escurrimiento. Seguramente si empiezan a haber superficies impermeables, debemos generar alguna capacidad controlada, pero alguna capacidad en capacidad de escurrimiento sobre esa alcantarilla, ¿no? Asignación de tareas en la red, de relevamiento de la red y recomendaciones del manual de la Ciudad de la Carretera, que lo pueden bajar, está en la web. Podemos aproximar una primera planificación, ¿no? Para definir el tipo, intensidad y periodicidad de cada tarea de conservación rutinaria. Esto está dado de acuerdo a los tipos de suelo, de acuerdo a la categoría de cada camino, y la construcción cartográfica de una red de distrito por longitudes, secciones dentro de cada tramo de camino permitirá asignar, como ustedes ven, un índice de estado a cada camino. Con ese índice de estado uno puede planificar de una manera más eficiente y ver cuáles son los caminos que requieren mayor urgencia y qué tipo de tarea y qué tipo de maquinaria va a ir a cada lugar. Esto también es importante porque esto ya entra en la parte organizativa. Acá podemos asignar el índice de estado, no solamente en todo el distrito, sino poder verlo sobre cada zona operativa y sobre cada cuartel. Tenemos las longitudes parciales de cada camino sobre cada cuartel y la evaluación de ese índice de estado. Con ese índice de estado podemos establecer los tipos de intervención que se va a hacer sobre cada sección de camino. Muchas veces uno, sobre esta sección de camino, agrupo y hago todo un reconformado, o agrupo y hago todo un perfilado. Consideraciones finales. El reglamento y la evaluación del estado de la red permite mejorar la planificación en las estrategias de conservación, delineando los ejes para la confección del sistema de gestión lineal. La asignación de los tipos de deterioro mediante la superevaluación cualitativa y cuantitativa permite determinar un índice de estado y tipo de intervención a realizar a cada sección de una manera objetiva. Este conjunto de herramientas permite optimizar tiempo y recursos en la planificación y a través de la información suministrada en campo, dar diagnósticos eficientes en la programación de las tareas de conservación, como así también transparentar la gestión de los recursos asignados. Bueno, muchísimas gracias.